Que Dios te bendiga, la paz del Señor sea sobre tu casa y sobre toda tu familia al dejar entrar la palabra del Señor a tu corazón. Amén. Bienvenido seas a este tiempo y juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Amén. Este tiempo y semana a semana estamos explicando y estudiando también esta serie que son las promesas de Dios, que Dios siempre cumple sus promesas. Y pues nos está abarcando ya bastante tiempo, pero estamos siendo obedientes también a la voz del Señor y el mandamiento del Espíritu que nos anima, amén, y nos lleva a poder también compartir la palabra de Dios, amén. Así que acompáñame por favor a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Este es el punto de partida de todo lo que estamos viendo, amén, para que podamos comprender que las promesas de Dios, dice, son en Él sí y en Él amén, para nosotros, dice, para su gloria. En otras palabras, que todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo, amén, y cada sí y cada amén eleva gloria a Dios a los cielos, amén. Dice así la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús, te agradecemos por darnos este tiempo y la oportunidad de poder, Señor, estudiar juntos tu palabra, Señor. Que tu palabra sea, Señor amado, mi Dios, la que corre y sea glorificada. Y aún a todo aquel que escuche, Señor, este mensaje en la posteridad y todo aquel que escuche en este momento, mi Dios, tú puedas, Señor, bendecirlo y levantarlo, Señor amado, para tu gloria. Y aún, Señor, mi Dios, siendo propicio a cada oración, así como prospera, Señor, su alma y está en prosperidad, así prospéralos también en todo y dale salud, mi Dios. Te entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como dijimos, semana a semana estamos estudiando esta serie, las promesas de Dios, en el sentido de que todo lo que vemos a nuestro alrededor, vemos que hay mucho llanto, hay mucho dolor, hay muchas situaciones y circunstancias adversas, difíciles, pero es donde cada promesa también nos levanta en el poder entender quién es Dios y que no retarda su promesa. Si tomamos ese principio de ese pasaje de la segunda venida del Señor Jesucristo, vemos también que en cada promesa Dios no va a retardar, Él cumple lo que dijo, lo hará, lo que dijo lo ejecutará, porque no es hijo de hombre para que mienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Dios es fiel. Amén. Aún eso dice en la epístola a los Hebreos. Amén. Que Dios es fiel. Fiel es quien hizo la promesa. Y cada promesa nos lleva a que nosotros no podamos desesperarnos. Por eso que es muy importante cada mensaje que nos lleva a que nuestros ojos sigan fijos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Que no nos apartemos, que no seamos como aquellos adversarios del Salmo 42. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces pensamos que muchos nos van a decir: ¿dónde está tu Dios? ¿Y dónde está aquel que tú le adoras? Pero muchas veces esos adversarios somos nosotros, porque nosotros mismos somos los que nos cuestionamos y nos preguntamos: ¿dónde está mi Dios? ¿Y dónde está que ahora lo necesito? Entonces no tenemos que ir a un mar de lágrimas por todo lo que esté aconteciendo, más al contrario, que podamos nosotros entender que ya en Cristo somos ricos. Y si ves a alguien rico que se queja por todo, es decir, teniéndolo todo, se va quejando, es decir, tú dices, no hay coherencia. Siendo rico no está siendo buen administrador o buen mayordomo. De la misma manera nuestras vidas también, habiendo sido bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo, actuamos como si no lo fuésemos, es decir, como si no fuésemos bendecidos, es decir, sentados en bancas de oro, pero viviendo como mendigos, espiritualmente hablando. Es decir, nosotros debemos poner nuestra esperanza y confianza en el Señor, que mientras hay vida, como dijo el predicador Salomón en Eclesiastés, mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Amén. Entonces Dios siempre va a cumplir sus promesas y todas las promesas
hayan cumplimiento en Jesucristo, que es el resplandor de la gloria de Dios. Amén. Y como habíamos dicho, que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Es decir, que todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo. Y hoy vamos a ver una promesa, amén, que está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Esta promesa lleva el título, amén, somos templo del Dios viviente. Amén. Ahora somos templo de Dios, del Dios viviente, es decir, ahora en Cristo, en el nuevo pacto. Y vamos a entender todo esto a la luz de las Escrituras. Dice así la palabra de Dios, segunda a los Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Muchas veces cada promesa que son dadas a nuestras vidas o las vamos entendiendo y conociendo, alienta nuestro corazón, pero en parte vemos que muchas veces solamente vemos un lado de la moneda, es decir, lo que Dios promete, pero no vemos la otra parte, lo que Dios también pide de nosotros, como dice las Escrituras, ¿no? Que hagamos justicia, que temamos a Dios, amén, como dice también el libro de Miqueas, si no me equivoco. Entonces, vamos a ver hoy, dice ahí, hemos recibido tales promesas. Ahora pues dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No olvidemos que la Biblia no fue escrita por capítulos ni versículos, ¿no? Es por eso que en este caso el empiezo de este capítulo 7 llega a ser la conclusión de la última parte del capítulo 6. Es decir, por esa razón Dios por medio de Pablo está puntualizando tales promesas, es decir, de acuerdo a lo que se ha dicho anteriormente. Y vamos, por favor, a ir rápidamente al verso 14 del capítulo 6, porque ahí el 7 está concluyendo. Dice así la palabra de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Nota aquí, está diciendo la palabra que somos templo del Dios viviente, es decir, que ahora en el nuevo pacto, en Cristo, Dios habita, amén, ya en medio nuestro. Dios ya habita y camina entre nosotros. Por eso ahí claramente dice, ¿no?, que Él es ahora por nuestro Padre, por nuestro Dios, y nosotros le somos su pueblo para Él. Es decir, por eso ahí contrasta, no podemos unirnos en un yugo desigual. Y esto habla en toda relación, y vamos a entender a luz de la palabra qué significa esto, amén, porque dice ahí, no hay armonía entre Cristo y el diablo. Es decir, ¿qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Y ahí el énfasis de ese verso es une a la sección anterior, amén, es decir, un preámbulo para hablar sobre el verdadero arrepentimiento que también tuvieron los corintios ahí en la iglesia, es decir, porque prácticamente en esta segunda carta se ve el arrepentimiento después de que Pablo de parte de Dios insistía, amén, y velaba por ellos, es decir, como Padre espiritual, para que Cristo también sea formado en ellos, para que caminen en madurez, y se ve en ese sentido en estos pasajes también, por un lado, el arrepentimiento de los corintios, pero también aquí nos está exhortando a todos al temor de Dios. Por eso dice, limpiémonos, concluyendo el capítulo 7, verso 1. Ese es el énfasis, ¿no? Como una conclusión del capítulo 6. Entonces, habla de limpiarnos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o nuestro espíritu. Y hay que ser sabios. ¿Cómo andamos? Hay un dicho vulgar que se dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Es decir, que el testimonio juega un papel muy importante. Hay que ser prudentes, ¿no? Que vemos o que escuchamos, a quién escuchamos. Muchas veces puede entrar duda en nuestras vidas, como aquí pasó a los corintios, de aquellas malas conversaciones que estaban corrompiendo las malas costumbres. Es decir, que los corintios estaban dudando en que pues Cristo no había resucitado.
así como también lo dicen muchas falsas doctrinas. Y el que piensa estar firme, mire que no caiga. No podemos nosotros entrar a juzgar, porque igual nosotros podemos caer en eso. Somos propensos todos a desviarnos, ¿no? Y aquel que dice que no se desvía, pues hay un orgullo también en su corazón. Pero bueno, punto y aparte. Entonces, a veces también podemos nosotros caer en escuchar, es decir, como decía Pablo a Timoteo, ¿no? Que muchos oídos se amontonarán para lo que uno desea escuchar y no lo que necesitamos, es decir, contaminamos también nuestro espíritu, también a llegar a juzgar a todas las personas y caer en legalismos, como también caer en libertinajes, es decir, juzgar todo lo que hacen, lo que dicen, pero nosotros mismos estamos gritando ahí a nuestra esposa, estamos gritando ahí a nuestros hijos, tú que juzgas, es decir, no, tú no te juzgas a ti mismo, también decía Pablo ahí en la carta a los romanos. Entonces notemos ahí, hay que limpiarnos, tenemos tales promesas, somos ahora el templo del Dios viviente. Y vamos a ver viendo ahorita cómo el Señor mismo ahí decía, habitaré entre ellos. No te olvides que Israel acampaba, dice, en tiendas, y Dios se manifestaba ahí en la columna, se manifestaba también ahí en la nube, que los guiaba, que los amparaba. Y Dios habitaba ahí en medio de la tienda, en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Pero todo eso ahora en Cristo ya no necesitamos algo físico. Y vamos a llegar a ese punto. Por eso que ahí es el contraste, ¿no? De que nosotros nos limpiemos y no nos contaminemos, tanto dice en carne como de espíritu. Por eso hay que limpiarnos de todo lo que nos pueda contaminar. Pero esto estamos hablando espiritualmente. Ahora bien, dice tales promesas, ¿no? Y ahí en esos versos anteriores, es decir, en el capítulo 6, se está hablando de ese énfasis del ser templo del Dios viviente. Es decir, que Dios habita, vive en nosotros y camina entre nosotros. Él es nuestro Dios y nosotros le somos por pueblo, amén. Entonces no podemos unirnos en un yugo desigual, es decir, no hay armonía, dice ahí, entre Cristo y el diablo. No hay una unión, es decir, no se puede entender que haya una unión entre algo santo y algo profano, ¿no? Y ahí nos hace mención también a que nosotros deberíamos también crucificar nuestra carne con sus pasiones y sus deseos, es decir, no vivir ya en la vieja naturaleza. Romanos 6 dice que ya hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Amén, vamos a pecar, este cuerpo corruptible va a seguir pecando, pero nosotros podemos vivir en el Espíritu y ya no satisfacer los deseos de la carne. Eso bien lo dice Gálatas 5, amén. En otras palabras, que crucifiquemos lo que somos nosotros en el viejo hombre, es decir, en Adán, y ahora en Cristo podamos vivir mostrando el fruto del Espíritu, que es Cristo en nosotros, es decir, mostrar a Cristo. Y en ese sentido vamos a poder nosotros entender que somos templo del Dios viviente, es decir, no vamos a poder profanar este templo, es decir, que Dios mismo habita ya en nosotros. También ahí la palabra hace mención, ¿no? Que ya nuestro cuerpo ya no es para fornicación, está ahí en Romanos 6, sino para el Señor, es decir, unámonos en un solo espíritu con Él. ¿O no dice el libro de Santiago que el Espíritu mismo de Dios nos anhela celosamente? Porque ahora hemos sido comprados a precio de sangre, es decir, somos ahora de Dios y este cuerpo ahora es templo del Dios viviente. Más allá también, como en Corintios habla del templo del Espíritu Santo, pero también lo hace mención en otro sentido, también espiritualmente hablando, pero ahora vamos a ir enfatizando esta promesa, según esta carta de Corintios capítulo 7 y capítulo 6, ¿no? Entonces Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora bien, un poquito viendo la primera carta en el capítulo 6, verso 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En nuestra forma de vivir entonces podemos nosotros mostrar que Dios es nuestro Padre y nosotros le somos por hijos, es decir, temer a Dios. Ahí en Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, si en ese desorden, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros como instrumentos de justicia. Es interesante que Dios tipologizó, si vale ese término decirlo así, tipologizó
el altar en muchas formas. Es decir, primero un lugar geográfico de encuentro, cuando se edificaba una piedra, por ejemplo, de tierra, o ahí también vemos en las escrituras el templo, el tabernáculo, donde había un lugar santo, un lugar santísimo, pero luego ya revela el Señor que Dios aspiraba el templo de nuestro ser para establecer su altar en nuestros corazones. Ahora nosotros somos ese altar de Dios. Amén. Y ahora, hoy, en este tiempo, se adora en espíritu y en verdad. Ya no se adora en Jericín, como los samaritanos se aferraban, ni se adora en Jerusalén, como los judíos se aferran aún en ese tiempo todavía, sino desde el corazón. Por eso el Señor Jesucristo decía, es el altar el que santifica la ofrenda. De nada vale, es decir, nada vale si nos reunimos en un lugar u otro, si uno ofrenda, si uno diezma, si uno adora, si obra en misericordia, si el corazón no es el correcto. De nada sirve, es decir, hacer mucha bulla como los profetas de Baal, ¿te acuerdas? Si nuestro altar, si el corazón no es arreglado conforme a la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo daba mucho hincapié y énfasis al corazón. Donde esté vuestro tesoro, estará vuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Si realmente hemos sido regenerados, si hemos nacido de nuevo por obra del Espíritu Santo de Dios, que ha hecho esa obra en nosotros para nacer de nuevo, para quitar esa ceguera y poder ver a Dios. O si no, somos como ese otro lado, en el sentido cuando Jesús decía a los religiosos de esa época, es decir, ustedes son ciegos y vuestro padre es el diablo. No, pues no es Abraham ni Dios, porque las obras de vuestro padre el diablo quieren hacer, tenían esos pensamientos de matar a Jesús, esos pensamientos de envidia, de celos. Eso es la carne, eso es alguien que pues no ha nacido de nuevo. Aún los que han nacido de nuevo, claro que van a luchar con la carne, pero la simiente, es decir, Santa Cristo ya está en ellos y esa simiente no peca. Y eso ya lo contrasta también las cartas de Juan, no en el sentido que no vamos a pecar, porque el que dice que no peca, dice le dice a Dios en otras palabras, mentiroso, y la verdad no está en nosotros, sino que hace mención que ese hombre nuevo es santo, ese nuevo ser que ya está dentro de nosotros, pero lucha la carne y el espíritu. Pero bueno, para que puedas comprender todo esto, amén. Entonces, el corazón es muy importante. Ahora nosotros ya somos templo de Dios y el corazón nuevo, es decir, ese hombre nuevo es el Santísimo, ahí donde está Cristo dentro de nosotros, como también en los cielos, amén, que Cristo dice es más sublime que los cielos y ha entrado ahora al Santísimo, por eso es que es nuestro sumo sacerdote y ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y sabemos que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades y conoce nuestra condición y nuestra situación e intercede por nosotros. Cristo mismo intercede al Padre por nosotros. Amén. Muy bien, entonces el Espíritu de Dios ya ha sido puesto en nosotros y nos anhela celosamente, como ya lo habíamos citado en el libro de Santiago. ¿Por qué? Porque ahora Dios quiere tener comunión con sus hijos. Ahora por medio de Jesucristo, quien ya restauró el altar para que ofrezcamos a Dios sacrificios espirituales. Porque ahora nosotros como sacerdotes podemos tener comunión ya en el Santísimo con nuestro Padre Celestial. Pero es triste, ojo, aquí hay que remarcar que lo que hoy pasa en este tiempo, que nosotros siendo la iglesia, siendo la sal de la tierra, como bien lo dijo nuestro Señor Jesús, está siendo hollada por los hombres. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Por qué? Es decir, vemos ahí muchos que hoy en este tiempo quieren redimirlo del mundo, es decir, pongamos un ejemplo así práctico, hablar más de política y ser partidarios de una camiseta, que hasta se ofenden si alguien habla mal de su ídolo, entre comillas, ¿no? Si se habla mal de su ídolo ahí en la iglesia, ¿no? Es decir, muchos que quieren redimirlo del mundo para nuestras vidas, seguir viviendo en fornicación, seguir viviendo su vida como viven y no, es decir, limpiarse de carne y de espíritu, amén, porque ya somos templo del Dios viviente, es decir, si se siguen en inmoralidades, en infidelidades, en inmundicia, en avaricia, mentiras, vanidades, desobediencia, aún dentro del matrimonio, en el hogar, en la familia, en la iglesia.
Dios no quiere que imitemos el mundo, sino que seamos sacrificio vivo, que nos presentemos, dicen nuestros cuerpos santos, agradable a Dios, que es la verdadera forma de adorarle. Amén. Y no nos amoldemos ni nos conformemos a este siglo, copiando, imitando, adulterando el altar de Dios. Por eso Dios tiene que transformar, amén, transformarnos en nuevas personas o nuevas criaturas al cambiar nuestra forma de pensar, mejor dicho. Amén. Es decir, ya que somos ahora nuevas criaturas, debemos permitir que Dios transforme nuestra manera de pensar. Amén. En alguna oportunidad, si no me equivoco, Martín Lutero decía: yo no puedo evitar que las palomas pues puedan hacer sus necesidades en mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en ellas. Y si alguien me corrige y sabe bien esta frase, amén, lo puede comentar, amén. Pero en el sentido, no podemos evitar malos pensamientos, no podemos evitar que aún el pecado que mora en nosotros venga y se quiera manifestar la carne, pero sí podemos evitar que hagan nido en nosotros. Es decir, que nosotros podemos evitarlo ahora viviendo en el Espíritu, es decir, y poder agradar a Dios, amén. Que podamos nosotros permitir que Cristo sea visto en nosotros y no la obra la que se manifieste, la carne, mejor dicho, se manifieste en nuestras vidas, ¿no? Entonces, ahí, leyendo nuevamente ese pasaje, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por ejemplo, aquí en este contexto, aquí también Pablo está refiriéndose a esas tentaciones que los corintios enfrentaron cuando siguieron falsos apóstoles, falsos maestros o falsas religiones, ¿no? Y les estaba recordando la gravedad de tener un compañerismo o una sociedad. Es decir, en otras palabras, ¿no? El unirse a aquello que pues va a perjudicarlos. Ahora, no está diciendo aquí, porque el Señor Jesús mismo, amén, dice ahí que comía con pecadores y publicanos, y no hace mención que nosotros seamos parte de, sino que seamos luz, seamos sal, pero en el sentido de que podamos, no hay concordancia de que nosotros pensemos de la misma manera como que piensan aquellos que hacen cosas aberrantes. Si se va comprendiendo ahí la idea, ¿no? Es decir, no hay un compañerismo ahí, que nosotros vivamos como vivíamos antes, y ahora que en Cristo queramos nosotros hacer lo mismo. Es decir, definamos bien a qué lado estamos, definamos bien, es decir, estamos siendo santos o profanos, estamos dando un fuego que agrada a Dios, o estamos solamente dando un fuego extraño a Dios. Es decir, esto no solamente es a cumplir una actividad, hacer activismo o tantas cosas. Si nuestro corazón no es el correcto para con Dios, pues si Dios no está edificando ahí su casa, es decir, en vano estamos trabajando los que la edifican, ¿no? Entonces, ahí vemos también que Pablo estaba utilizando ese argumento, ¿no? Es decir, de contrastar a Cristo con Belial, ¿no? Es decir, en griego Belial es beliar, que proviene del hebreo belikia, que significa maldad o falta de valor, y era utilizado en los escritos judíos extrabíblicos para representar a Satanás, el príncipe de la maldad y la oscuridad, es decir, el mayor enemigo de Dios. Entonces ahí Pablo está contrastando de que Dios y Satanás no tienen nada en común, es decir, debido a esas grandes diferencias entre ellos, y el creyente no debe estar vinculado con el incrédulo en ninguna asociación. Es decir, las alianzas que Pablo tenía en mente podrían haber sido el matrimonio, las asociaciones de negocio o incluso las relaciones sociales, y que Dios te dé y nos dé entendimiento en lo que el Señor te está hablando acá. Tampoco voy a abundar mucho, amén, sino que Dios te dé discernimiento a qué se va referido esto. Entonces el apóstol Pablo estaba combinando esas verdades tomadas de varios pasajes del Antiguo Testamento, ¿no? Respecto al papel de los creyentes como el templo o la morada del Dios viviente, ¿no?
Por eso bien Romanos 12 ahí lo leímos. No nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el pueblo de Israel habitaba en tiendas, no tenían morada fija, al igual que ahora que nuestras vidas, ¿no? Es decir, lo que tenemos en esta vida no es nuestro, es temporal, es pasajero. Somos peregrinos, decía el apóstol Pedro, ¿no? Es decir, eso lo dice en sus cartas, porque ya nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador. Amén, el Señor Jesucristo. Entonces no debemos nosotros vivir o actuar o hacer, es decir, cosas que estamos atentando aún contra el templo que somos ya en el Señor, amén, y somos ahora morada de Dios en el Espíritu, amén, somos templo del Dios viviente, amén, y todo lo que Dios también permite es para que podamos comprender que ahora dependemos solamente de Él. Por eso ahí también la carta de los Corintios que leíamos, ¿verdad? No ignoremos que también somos templo del Espíritu Santo, hemos sido comprados por precio. Entonces, ahí la segunda carta dice, entonces, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y una vez más lo leo, Gálatas 5:16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Dios nos dé entendimiento en ese sentido. Entonces, que el Señor nos reciba, Él nos sea por Padre y nosotros le seamos por hijos e hijas. Amén. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, por poder, Señor amado, compartir en este tiempo, Señor, mi Dios, y que, Señor, seas tú, Señor, hablando, mi Dios, a cada uno de los que han escuchado y a aquellos que hemos estado atentos también, mi Dios, para que, Señor, mi Dios, pueda alentarnos, exhortarnos, consolarnos y aún llevarnos, Señor, mi Dios, a un nivel de entendimiento para poder agradarte, Señor amado. Yo te pido que tú puedas, Señor, darnos ese discernimiento para limpiarnos, Señor, de toda contaminación de carne y de espíritu, sabiendo que tenemos tales promesas, que ahora somos tu templo, Dios, templo del Dios viviente. Ayúdanos, Señor amado, a entender qué cosas, Señor, mi Dios, tienen, Señor, relación contigo y qué cosas no tienen, Señor. Con quién nos estamos asociando, qué es lo que estamos haciendo, a qué le estamos dando más importancia en este tiempo, si es a tus asuntos o es a las otras cosas seculares. Ayúdanos a entender, mi Dios, que nuestro corazón sea el correcto, este altar, Señor, sea el correcto. Y gracias, mi Dios, por esta grande promesa que ahora tú habitas en medio nuestro y andas con nosotros, Señor. Y ahora tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga.